Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial, y si no, pues vamos a intentar mejorarlo con el vídeo de hoy, que viene cargado de salseo, misterio y sobre todo, mucha reflexión. Hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho que hablar en las redes sociales, algo que tiene a Demet en el punto de mira, y cómo la sociedad está reaccionando ante todo esto. Sí, has leído bien. El título del vídeo es Demet en la mira, la sociedad responde. No te escapes y vamos a analizarlo a fondo. Antes de empezar, quiero recordaros como siempre que si os gusta el contenido del canal, si os entretiene y os informa, no olvidéis suscribiros. Es gratis y me ayudáis un montón a seguir creando vídeos como este. Activad la campanita, que así YouTube os avisará cada vez que suba algo nuevo. Y ahora sí, pongámonos manos a la obra. Demet. Un nombre que hasta hace poco probablemente no significaba nada para muchos de vosotros. Pero en las últimas semanas, este nombre ha explotado en las redes sociales, en foros, en grupos de WhatsApp, está por todas partes. Y no precisamente por buenas razones. Demet, al parecer, se ha visto envuelta en una situación bastante delicada que ha generado una ola de críticas, de juicios y de opiniones encontradas. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que entender es que la información que circula es, en gran medida, fragmentada y, en muchos casos, no verificada. Hay rumores, hay capturas de pantalla, hay audios, pero la verdad completa, la historia al 100%, sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que se la acusa de algo que en la era digital, puede destruir una reputación en cuestión de horas, un comentario desafortunado, una publicación ofensiva, una acción que se interpreta como incorrecta. Ahora bien, ¿de qué va todo esto? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Algunos dicen que Demet hizo un comentario racista en una publicación de Instagram. Otros afirman que filtró información confidencial de la empresa en la que trabajaba. Otros incluso van más allá y la acusan de plagio en un proyecto artístico. La verdad es que hay tantas versiones como personas opinando sobre el tema. Lo que sí está claro es que la reacción de la sociedad, o mejor dicho, de una parte de la sociedad, ha sido implacable. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde Demet es el objetivo principal. Hashtags con su nombre se han viralizado, páginas de crítica se han multiplicado, y la presión mediática es asfixiante. Se la juzga, se la condena, se la insulta, todo sin darle la oportunidad de defenderse, de explicar lo sucedido o simplemente de aclarar las cosas. Y aquí es donde entra en juego la frase «no te escapes». Porque la sociedad, o esa parte de la sociedad que la está atacando, no le permite a Demet simplemente desaparecer, ignorar el problema y seguir adelante. Exigen una respuesta, exigen una explicación, exigen que asuma las consecuencias de sus actos. Pero, ¿es esto justo? ¿Es esta la forma correcta de abordar este tipo de situaciones? Yo creo que no y voy a explicar por qué. En primer lugar, debemos recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Sí, es cierto que algunas acciones tienen consecuencias graves y que merecen ser castigadas. Pero antes de condenar a alguien, creo que es fundamental darle la oportunidad de explicarse, de defenderse y, si es necesario, de pedir perdón. En segundo lugar, el linchamiento mediático al que se está sometiendo a Demet es desproporcionado. Se está juzgando su vida entera basándose en un rumor, en una versión incompleta de la historia. Se le está negando el derecho a la presunción de inocencia, un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática. Y en tercer lugar, este tipo de situaciones genera un clima de miedo y de incertidumbre. Cualquiera de nosotros podría ser el próximo objetivo. Cualquiera de nosotros podría cometer un error y verse sometido a la misma presión, al mismo linchamiento mediático. Y eso, sinceramente, es aterrador. Pero, ¿por qué la sociedad reacciona de esta manera? ¿Por qué somos tan rápidos a la hora de juzgar y condenar a los demás? Creo que hay varios factores que influyen en esto. Uno de ellos es la cultura de la cancelación. En la era digital, cualquier error, cualquier comentario desafortunado, puede convertirse en una mancha imborrable en nuestra reputación. Y la sociedad, en lugar de ofrecer una segunda oportunidad, prefiere cancelar a la persona, borrarla de la faz de la tierra. Otro factor es la necesidad de encontrar un chivo expiatorio. Cuando las cosas van mal,
cuando nos sentimos frustrados o impotentes, tendemos a buscar a alguien a quien culpar. Y Demet, en este caso, se ha convertido en ese chivo expiatorio, en la persona a la que podemos culpar de todos nuestros males. Y por último, pero no menos importante, está el anonimato que nos ofrece Internet. Detrás de una pantalla podemos decir lo que queramos, sin miedo a las consecuencias. Podemos insultar, amenazar, juzgar, todo sin mostrar nuestra verdadera identidad. Y esto obviamente facilita el acoso y el linchamiento mediático. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Creo que lo primero que debemos hacer es reflexionar sobre nuestras propias acciones. Antes de juzgar a alguien, debemos preguntarnos si estamos siendo justos, si estamos teniendo en cuenta todos los hechos, si estamos ofreciendo a la persona la oportunidad de defenderse. También debemos ser más críticos con la información que consumimos. No podemos creer todo lo que vemos en Internet. Debemos verificar las fuentes, contrastar la información y, sobre todo, evitar difundir rumores y noticias falsas. Y por último, pero no menos importante, debemos ser más empáticos. Debemos ponernos en el lugar del otro y tratar de entender su situación. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad, y todos merecemos una segunda oportunidad. En el caso de Demet, creo que lo más justo sería darle la oportunidad de explicarse, de aclarar lo sucedido y de defenderse de las acusaciones. Si realmente ha cometido un error, entonces que asuma las consecuencias. Pero antes de eso, no podemos condenarla sin pruebas, sin darle la oportunidad de hablar. Porque al final lo que está en juego aquí no es solo el futuro de Demet, sino también el futuro de nuestra sociedad. Si permitimos que el linchamiento mediático se convierta en la norma, si permitimos que la cultura de la cancelación se imponga, entonces estaremos condenados a vivir en un mundo cada vez más injusto, más intolerante y más cruel. Y eso sinceramente es algo que no podemos permitir. No te escapes, sí, pero tampoco la linches sin juicio. En resumen, hoy hemos hablado sobre el caso de Demet, la controversia que la rodea, y cómo la sociedad, o al menos una parte de ella, ha reaccionado ante esta situación. Hemos reflexionado sobre la cultura de la cancelación, el linchamiento mediático y la importancia de la presunción de inocencia. Y hemos llegado a la conclusión de que antes de juzgar a alguien, debemos ser justos, críticos y empáticos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido y sobre todo, os haya hecho reflexionar. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis del caso de Demet? ¿Creéis que la sociedad está siendo justa con ella? ¿Qué medidas creéis que se deberían tomar para evitar este tipo de situaciones? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantará leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día genial. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Bien, profundicemos un poco más en este embrollo llamado Demet en la mira. Como decía, la información es fragmentada, pero podemos reconstruir un panorama más detallado juntando las piezas del rompecabezas. Asterisco, asterisco, el origen del salseo, la publicación polémica asterisco, asterisco. Todo parece haber comenzado con una publicación en Instagram. No una publicación en su perfil personal, sino un comentario que Demet dejó en la publicación de otra persona. La publicación original mostraba una fotografía de un grupo diverso de personas participando en una protesta pacífica contra el cambio climático. Hasta aquí todo normal. El problema surgió con el comentario de Demet. Según las capturas de pantalla que circulan por la red, Demet escribió algo que se interpretó como una generalización despectiva sobre las personas que participan en este tipo de manifestaciones. Se la acusó de minimizar la importancia del cambio climático y de estereotipar a los manifestantes como hippies desocupados buscando atención. Este comentario, aunque no contenía insultos directos, fue suficiente para encender la mecha. La captura de pantalla se viralizó rápidamente y las críticas comenzaron a llover. Al principio eran comentarios aislados, pero pronto se convirtieron en una avalancha. Se crearon hashtags como #Demet fuera, #Demet racista y #cancelen a Demet.
Asterisco asterisco la acusación de filtración y el caso Empresa X asterisco asterisco. Pero la cosa no quedó ahí. Casi al mismo tiempo que se viralizaba el comentario de Instagram, surgió otra acusación contra Demet, la de filtrar información confidencial de la empresa en la que trabajaba, a la que llamaremos Empresa X, para proteger su identidad. Según esta acusación, Demet, que trabajaba en el departamento de marketing, habría compartido con un competidor datos sobre una nueva campaña publicitaria que Empresa X estaba a punto de lanzar. Esta acusación es mucho más grave que el comentario de Instagram, ya que implica una posible violación de acuerdos de confidencialidad y un daño potencial a la empresa. Sin embargo, la evidencia que respalda esta acusación es aún más escasa que la del comentario de Instagram. Solo hay rumores, capturas de pantalla de supuestas conversaciones de WhatsApp y algunos comentarios anónimos en foros online. Empresa X no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Asterisco asterisco el fantasma del plagio artístico asterisco asterisco. Para rematar la faena, una tercera acusación surgió hace unos días, la de plagio artístico. Demet, al parecer, tiene una afición por la pintura y ha participado en varias exposiciones locales. Un artista emergente la acusó de haber copiado una de sus obras en una exposición reciente. Presentó fotografías comparativas de ambas obras, que a simple vista mostraban ciertas similitudes. Esta acusación, aunque menos mediática que las anteriores, también ha contribuido a dañar la imagen de Demet. La comunidad artística local se ha dividido, con algunos apoyando al artista que la acusa y otros defendiendo la originalidad de Demet. Asterisco asterisco la respuesta de Demet asterisco asterisco. En medio de toda esta tormenta mediática, Demet ha guardado silencio. No ha emitido ningún comunicado, no ha publicado nada en sus redes sociales, no ha dado ninguna entrevista. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de culpabilidad. Otros piensan que está esperando a que la tormenta amaine. Otros incluso sugieren que está preparando una estrategia legal para defenderse de las acusaciones. Sea cual sea la razón, el silencio de Demet ha contribuido a alimentar aún más la controversia. En la era de la comunicación instantánea, el silencio puede ser interpretado como una admisión de culpa. Asterisco asterisco el rol de las redes sociales y la cultura de la cancelación asterisco asterisco. Este caso pone de manifiesto el poder destructivo de las redes sociales y la cultura de la cancelación. Un simple comentario, una acusación sin pruebas, pueden destruir la reputación de una persona en cuestión de horas. Las redes sociales se han convertido en un tribunal popular donde la presunción de inocencia es casi inexistente. Se juzga, se condena y se ejecuta sin piedad. La cultura de la cancelación, impulsada por la necesidad de encontrar un chivo expiatorio y por el anonimato que ofrece Internet, se ha convertido en una forma de linchamiento mediático. Se busca la humillación pública, la destrucción de la carrera profesional y, en algunos casos, incluso la incitación a la violencia. Asterisco asterisco más allá del caso Demet, reflexiones sobre la responsabilidad digital asterisco asterisco. El caso de Demet nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad digital. ¿Somos conscientes del impacto que pueden tener nuestros comentarios y acciones en las redes sociales? ¿Verificamos la información antes de compartirla? ¿Estamos dispuestos a dar una segunda oportunidad a las personas que cometen errores? Es importante recordar que detrás de cada perfil en las redes sociales hay una persona real, con sentimientos y emociones. Antes de juzgar, de condenar, de cancelar, debemos ponernos en su lugar y tratar de entender su situación. Asterisco asterisco, ¿qué debería haber hecho Demet? Estrategias de gestión de crisis online asterisco asterisco. En retrospectiva, es fácil criticar la estrategia de silencio de Demet. En situaciones como esta, la comunicación es clave. Aunque sea difícil y doloroso, es importante salir a la palestra, explicar lo sucedido y defenderse de las acusaciones. Una posible estrategia para Demet podría haber sido la siguiente. 1. Asterisco asterisco emitir un comunicado oficial asterisco asterisco aclarar la situación, negar las acusaciones falsas y pedir disculpas si realmente cometió un error. 2. Asterisco asterisco contratar a un equipo de relaciones públicas asterisco asterisco gestionar la comunicación con los medios de comunicación y las redes sociales. 3. Asterisco asterisco buscar asesoramiento legal asterisco asterisco evaluar la posibilidad de presentar demandas por difamación.
4. Ser transparente y honesta. Mostrar empatía y comprensión hacia las personas que se sintieron ofendidas por sus acciones. 5. Aceptar la responsabilidad. Si cometió un error, asumir las consecuencias y comprometerse a aprender de él. La importancia del debate abierto y la empatía. En lugar de linchar a Demet, deberíamos aprovechar esta situación para abrir un debate sobre la responsabilidad digital, la cultura de la cancelación y la importancia de la presunción de inocencia. Deberíamos aprender a escuchar diferentes puntos de vista, a ser más empáticos y a ofrecer segundas oportunidades. El caso de Demet no es un caso aislado. Es un reflejo de una sociedad cada vez más polarizada, más intolerante y más cruel. Si queremos construir un futuro mejor, debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar y actuar en las redes sociales. Porque al final lo que está en juego aquí no es solo el futuro de Demet, sino también el futuro de nuestra sociedad. Si permitimos que el linchamiento mediático se convierta en la norma, si permitimos que la cultura de la cancelación se imponga, entonces estaremos condenados a vivir en un mundo cada vez más injusto, más intolerante y más cruel. Y eso sinceramente es algo que no podemos permitir. No te escapes, sí, pero tampoco la linches sin juicio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido y sobre todo, os haya hecho reflexionar. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis del caso de Demet? ¿Creéis que la sociedad está siendo justa con ella? ¿Qué medidas creéis que se deberían tomar para evitar este tipo de situaciones? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantará leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día genial. Hasta la próxima.